Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Bueno, aquí estamos reaccionando un poquito a la actualidad del Fútbol Club Barcelona en clave de fichajes y en clave a comunicados, porque hoy es un día de guerra de comunicados y quería dejar y expresar mi punto de vista hoy aquí en el canal, en el podcast, más allá de que mañana, por ejemplo, estaré en la tertulia a mediodía de Radio Marca con los compañeros, además estaré en los estudios allí en Madrid y podremos hacer tertulia y hablar ampliamente sobre ello. ¿Por qué? Porque hoy ha habido comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira, otro comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira y que, básicamente, que el famoso informe sobre este caso ya es una realidad y lo han entregado a posesión de la UEFA. El club ha puesto en conocimiento de la UEFA la existencia de, dicen ellos, evidencias relevantes que refuerzan de forma concluyente los indicios ya conocidos desde el inicio sobre la existencia de pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable realizados por el Barcelona, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Negreira, etcétera, etcétera. Bueno, lo que venimos sabiendo, ¿no? Desde el Madrid, que deja claro en el comunicado que el Madrid ha instado a la reanudación inmediata del expediente disciplinario incoado en su día por la UEFA, considerando inaceptable que esta situación se haya prolongado en el tiempo, ya que su persistencia compromete seriamente la credibilidad del fútbol, de sus instituciones, etcétera. Y además solicita a la UEFA que en el ejercicio de su competencia propia, autónoma e independiente, adopte las medidas disciplinarias y restauradoras, vamos, que quiere que el Barça pierda las ligas, que resulten procedentes con el fin de garantizar la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones sin que ello suponga en ningún caso sustituir la función de los órganos jurisdiccionales del Estado ni anticipar una calificación penal de los hechos, etc. Bueno, básicamente lo que viene a decir el Madrid es lo que dijo Florentino Pérez en la famosa rueda de prensa. El Barça ha contraatacado, se puede decir de alguna manera o no, no sé si ha sido casualidad o no, pero el Barça, bueno, ha hecho un comunicado oficial pidiendo a la Liga y al Comité de Árbitros que actúen contra Florentino Pérez por las declaraciones del presidente Blanco el 12 y 13 de mayo, primero en la rueda de prensa, después con Josep Pedrerol, ¿no? En la sexta, creo que fue, sí, en la sexta, y básicamente pues dejando claro un poquito la posición, a partir de aquí que reaccione el Madrid. Os voy a dar mi punto de vista muy rápido, ahora que he puesto un poco en situación todo. Para empezar, yo ya dije que las declaraciones de Florentino Pérez caen por su propio saco, por su propia fuerza, y que esa rueda de prensa, es hasta injustificable para la propia gente del Madrid, de las barbaridades que llegó a decir y poner en duda, ¿no? A mí me han robado 7 ligas, llegó a decir, ¿no? Aquel día. Que me las han quitado, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto es generar humo, generar polémica, generar ruido, donde no tiene por qué haberlo. O sea, creo que es tan simple como un hecho que evidentemente está mal, que creo que los propios aficionados al Fútbol Club Barcelona y del entorno del Barça queremos saber la verdad, que no lo justificamos. Evidentemente, es injustificable pagar durante tanto tiempo al vicepresidente de los árbitros. Queremos saber la verdad, queremos saber quién se quedó dinero, cómo se produjo la realidad de la situación, pero somos conscientes, porque no nos nubla, o a mí no me nubla, creo, el sentido común al respecto. Una cosa es querer y exigir la máxima transparencia, incluso mayor que se puede pedir por parte del enemigo mayúsculo o el eterno rival, ¿no? Como es el Real Madrid para el Barcelona, y de ahí a dudar de la integridad de lo conseguido sobre un terreno de juego, hay un mundo. Entre otras cosas, porque estamos hablando de una época donde el Fútbol Club Barcelona ha conseguido, futbolísticamente hablando, puramente si hablamos de fútbol, ser más dominante que cualquier otro club en esta liga, evidentemente, que el Real Madrid, con, por ejemplo, entre otros jugadores, el mejor jugador de la historia, Leo Messi, liderando al equipo. Me parece que esto es suficiente argumento para evidentemente no llevarlo más allá, ¿no? Y no tener que ejercer esta sombra de la sospecha sobre lo conseguido, que me parece que es una estrategia pues que lo único que busca es ensuciar y que desvía el foco de lo importante, que es saber dónde fue ese dinero y por qué narices los dirigentes del Fútbol Club Barcelona consintieron esto, que fue un error y ha sido un error y será un error de bulto que hace mucho daño a la imagen del Fútbol Club Barcelona. Pero insisto, de ahí a, lo hemos dicho infinidad de veces y lo volveré diciendo, lo volveré a decir y lo seguiré diciendo, o sea, de ahí a decir que el Barça ganaba porque tenía ayuda del vicepresidente, esto no hay ninguna prueba. Y lo voy a argumentar, si queréis, de forma aún más encarecida, más clara, ¿no? Al respecto.
El comunicado habla de una estructura de influencia indebida y de evidencias que reforzarían de forma concluyente sus acusaciones. Por lo tanto, no identifica públicamente qué árbitro fue influido, por ejemplo. ¿Tú cuándo vas a decirle a la UEFA, ¿no?, que hay una estructura de influencia deportiva y que te ha perjudicado, ¿no?, y que te han quitado unas ligas por culpa de un entorno, una trama mafiosa como esta? Tú no puedes lanzar la piedra sin tener una acusación más clara, ¿no? ¿Qué árbitro fue influido? Nadie lo sabe. ¿Qué designación fue manipulada? Nadie lo sabe. ¿Qué encuentro fue adulterado? Nadie lo sabe. ¿Qué decisión arbitral fue comprada? Nadie lo sabe. ¿Qué institución concreta recibió Negreira? Una instrucción. ¿Qué instrucción concreta recibió Negreira del Barcelona para salir beneficiado? Nadie lo sabe. Por lo tanto, el procedimiento penal además sigue abierto precisamente para esclarecer la finalidad de los pagos. Por tanto, el Madrid está presentando como conclusión definitiva lo que todavía es la hipótesis central de una investigación. ¿Por qué? Porque quiere ensuciar, embarrar, desprestigiar lo conseguido sobre el terreno de juego, aprovechando una cagada de manual enorme del Fútbol Club Barcelona y de sus dirigentes. Y vuelvo a repetir, queremos saber la verdad sobre lo que sucedió, queremos saber la verdad por qué se hicieron esos pagos, queremos saber la verdad, pero el Madrid está aprovechando el error que se hizo y que evidentemente se realizó con el caso Negreira para ensuciar absolutamente cualquier éxito deportivo, crear la sombra de la sospecha sobre un dominio a nivel de ligas del Fútbol Club Barcelona en las competiciones estatales. Más cositas. La normativa disciplinaria de la UEFA exige una conducta que pueda ejercer una influencia ilegal o indebida sobre un partido o una competición con el objetivo de obtener una ventaja. Además, el estándar probatorio, ¿no?, es la confortable satisfacción del órgano disciplinario. La pregunta que creo que debe repetirse es: ¿dónde está la prueba que conecte el dinero con una actuación arbitral concreta o con un mecanismo real de influencia? Esto va así. Si yo cometo un crimen mañana, por cierto, recomendamos Crímenes Ibéricos, que lo producimos desde la productora y es muy buen podcast. Si mañana cometemos un crimen, tú o 100.000 personas pueden sospechar que hemos cometido un crimen, pero hasta que no esté la prueba del crimen, se cae el boli, esto no avanza, ¿me entendéis? Pues esto es lo mismo. Que tampoco creo que nadie realmente en su sano juicio crea que el Barça ha ganado por ayudas arbitrales, sinceramente. Entonces, la palabra concluyente es, a día de hoy, retórica, no una resolución judicial. El Real Madrid tiene derecho a presentar las pruebas que considere, ¿eh? Yo no digo que no, es que lo estoy esperando, pero no puede convertir unilateralmente sus propias conclusiones en hechos probados. Esto es así. Más cositas que creo que alguien le tiene que decir al Real Madrid y al señor Florentino Pérez. No sé si alguien se lo dice. La audiencia de Barcelona anuló la imputación por cohecho porque consideró que Negreira no tenía la condición de funcionario público exigida para este delito. ¿Esto nos hemos olvidado ya o...? También declaró prescritos los hechos atribuidos personalmente a Laporta y a su primera junta. Esto no significa que el Barça esté exonerado, no nos confundamos. A día de hoy esto se continúa investigando una posible corrupción deportiva. Me parece muy bien, repito, que se investigue hasta el final. La administración desleal también se está investigando y otras conductas también. Pero, evidentemente, esto sí permite responder que no todas las grandes acusaciones realizadas durante todos estos años, a día de hoy, han tenido recorrido en los tribunales. No lo han tenido. El caso sigue abierto, pero también ha sufrido importantes correcciones judiciales. No puede hablarse como si todas las acusaciones iniciales hubieran sido confirmadas. Es que no es verdad. Más, el Madrid elige deliberadamente una expresión amplia que se llama riesgo sistémico. Esto lo hemos escuchado ahora en el comunicado. Florentino Pérez lo ha dicho varias veces, ¿no? Fórmula que, bueno, pues riesgo sistémico. No significa competición adulterada. Es que son cosas muy diferentes. Riesgo o apariencia de conflicto, evidente y defendible. Pero son cosas muy diferentes. Aquí hay prueba. Es que todos estamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? Y después está esta frase que creo que va a ser lo nuevo, que vamos a escuchar mucho respecto a lo que está intentando el Real Madrid, que es medidas restauradoras. De momento han empezado así. Han empezado flojo. Han empezado con esta postura. Medidas restauradoras. Claro, lo que ya os lo traduzco, lo que están diciendo es medidas restauradoras es dame ya de una puñetera vez la Liga
que ganó el Barça en el año que sea, ¿no? El que sea, el que os guste. Eh, claro, para restaurar algo habría que determinar primero qué competición fue dañada, mediante qué actuaciones, con qué consecuencias y por lo tanto con una prueba clara. Decir o pedir esto sin tener ningún tipo de prueba porque no la tienes es no pedir nada. Bueno, sí, es hacer un comunicado público para gustar a tu afición, a tu afición, a tus socios, a quien te compre esta historia y a partir de aquí embarrar y embarrar y embarrar. Una cosa, me he estado mirando esta tarde la normativa de la UEFA. Establece que las denuncias por manipulación, después de finalizar una fase de competición, etcétera, no afectan normalmente al resultado deportivo ni permiten repetir el partido, salvo decisión excepcional del órgano competente. Lo digo porque es que, ojo con esto, por eso reclamar genéricamente, ¿no? Medidas restauradoras, ¿no? Esta nueva frase suena políticamente muy potente, suena el discurso muy potente, pero jurídicamente exige una concreción que a día de hoy nadie tiene. Nadie tiene. Y esto también hay que repetirlo más, porque el Madrid está pidiendo algo que la UEFA, a día de hoy, es difícil que llegue a otorgar a nadie, ¿vale? Entonces, este punto es muy importante. Es verdad que la UEFA no puede actuar porque todo está prescrito también, pero bueno, según he leído a expertos jurídicos, creo que si hubiera una prueba irrefutable, ¿no?, de que esto es así, podría actuar de hecho. Por lo tanto, que el Madrid no ha descubierto que existieron pagos, eso se conoce desde 2023. Lo que tendría que demostrar es para qué se pagó, a quién se influyó, cómo se ejercitó esa influencia y qué competición resultó adulterada. Su comunicado llama evidencia concluyente a una cadena de inferencias que todavía no ha sido declarada aprobada por ningún tribunal ni por la UEFA. Pasó algo, evidentemente. Aquí no podemos decir que no ha pasado nada. Evidentemente. El Barça se ha equivocado, se equivocó. Sus dirigentes deben de dar más explicaciones de las que nos han dado. Es injusto que el nombre del Barça sea manchado de esta forma por culpa de un error de ellos de no ser responsables en la gestión. Es una cagada de manual. Pero eso es una cosa, y decir lo que se está diciendo desde Madrid y embarrar como se está embarrando de esta manera es otra muy diferente, donde seguramente, pues bueno, es ruido, contenido, que diría Piqué, contenido, ruido, para ensuciar una serie de éxitos deportivos que se ganaron siendo mejor que tu rival y sobre el terreno de juego. La posición más convincente para el Barça seguramente es reconocer que los pagos fueron impropios, inexplicables, perjudiciales para la reputación del club. Ya creo que tardamos en escuchar eso por parte de un dirigente, pero sostener que una conducta institucionalmente indefendible no demuestra por sí sola la compra de árbitros ni convierte automáticamente los títulos deportivos en fraudulentos. Creo que esto hay que repetirlo muchísimo, muchísimo más. Bueno, pues quería hacer este capítulo hablando de este tema. Ya que estamos, ¿vale? Porque mañana estoy en Madrid y no voy a poder hablar de Rafinha, creo que es importante que hablemos de Rafinha, ¿no? Porque algo que veníamos sospechando, intuyendo, comentando un poco el entorno Barça, que siempre se había hablado, etcétera, pues parece que tras la noticia de ayer de Globo Sport ha saltado a la palestra. Al final, lo que dijo Globo Sport ayer, Globo Sport tiene muy buena información respecto al entorno de Brasil. No podemos olvidar que estamos en medio de un mundial, por lo tanto, se mueven muchas noticias, muchos rumores, con más razón, ¿no? En estos momentos esa noticia creo que gana trascendencia, sale del entorno seguro de Rafinha, Globo Sport lo publica y dice que Rafinha no descarta irse este verano a Arabia Saudí. El Al Hilal es el equipo que lo quiere, el Al Hilal, que es el mismo de Cancelo. Yo creo que aquí hay diferentes aspectos. El primero es que en el Barça, a mí esto me consta y aquí lo habíamos comentado y lo he comentado en Sport 3, se hablaba de que Rafinha podía abandonar el Barça la próxima temporada. Es verdad que Rafinha y su entorno siempre había hablado que después del Mundial, un poco pues con estos cantos de sirena de Arabia Saudí, ¿no? Y pegar un último gran pelotazo en su carrera deportiva, que está en su derecho, solo faltaría, ¿no? Pues siempre se había hablado y valorado como una posibilidad real. Y a partir de aquí, pues salta la noticia de que podría ser este verano. Esto se ha negado porque Rafinha no tiene representante desde que se fue Deco, pero sí que tiene unos abogados que le negocia y después tiene un coordinador de prensa que se llama Víctor Rodríguez, que en el entorno periodístico catalán pues se le consulta cualquier cosa y se habla y ayer dijo que no había nada de nada, ¿no? Es verdad que es el mismo que en alguna otra ocasión quizá
pues no ha sido tan clarividente, ¿no? Y también es verdad que son 20 años ya de periodismo deportivo en esta profesión que llevo. Si hay algo, te lo van a negar. Eso es la primera, ¿no? El Barça no ha dicho nada, me parece bien. El Barça está muy tranquilo, el Barça está muy calmado en el mercado. Es verdad que el Barça ha hecho un movimiento que puede ser determinante en este sentido, que es el fichaje de Anthony Gordon. Creo que el fichaje de Gordon va en la línea Rafinha, pero también va en la línea que hemos explicado. Yo creo que mata dos pájaros de un tiro. Es si no llego a fichar un delantero centro puro o el delantero centro que quiero porque el mercado no me da esa opción, ya he fichado un jugador que también puede jugar ahí y con las variables que hay para sin jugar con un delantero centro fijo, algo que ya hay un capítulo en el canal que podéis repasar hablando de ello. Y si Rafinha se va, sé que Gordon tengo un suplente que me hace una función muy parecida en la presión alta, en la intensidad, etcétera, y es un jugador de garantías y que yo, personalmente, ya lo sabéis, creo que va a dar un salto en el Barça importante a nivel de calidad y de impacto futbolístico. Yo creo que el Barça se ha movido muy bien en el mercado, porque ante esta amenaza, sea este verano o el próximo, creo que lo ha hecho bien. Ahora bien, si sale Rafinha del Barça, y en la situación actual que tienes, habiendo Rashford de momento, parece que yo creo que está más lejos que otra cosa, de como dijimos el otro día, de momento no hay opción de compra y si llega una opción ya veremos, pero lo veo complicado de que se quede en el Barça de alguna de las fórmulas imaginativas que pueda llegar a darse. A mí me da la sensación que si sale Rafinha, el Barça va a tener que ser muy agresivo en el mercado. Muy agresivo en el mercado, fichando a uno o dos jugadores de nivel atacante. O sea, lo que está claro es que si sale Rafinha, el fichaje del 9 o el atacante polivalente, me da igual quién sea, lo vas a tener que fichar. O sea, y me da igual si es un delantero centro como Joao Pedro o Barcolá, por decirte dos nombres. No lo digo con ningún tipo de información, lanzo dos nombres. Porque uno o el otro te van a permitir mover piezas arriba y, insisto, con esa sensación de que Hansi Flick tiene en la cabeza jugar de alguna manera, ¿no? Con ese fútbol ya más moderno de rotación en las posiciones de arriba, sin un delantero centro más fijo, ¿no? Al estilo Paris Saint-Germain. Creo que va por ahí los tiros de la evolución del Barça. Ahora bien, os doy mi opinión, perder a Rafinha es una pérdida importante. Una pérdida importante, una pérdida que a Flick creo que no le haría ni puñetera gracia después de lo que pasó el año pasado con Íñigo Martínez, aunque yo creo que Flick es un tipo inteligente y que ya sabrá que el Barça en los últimos tiempos ha perdido fuerza en el mercado y que está a expensas de lo que puede pasar. Hablamos mucho de la venta dolorosa. Últimamente habíamos desviado ya mucho el foco hacia Koundé, Balde, y quizá el foco seguía estando en Rafinha, que es el jugador del que siempre se había hablado que era el jugador de la venta dolorosa. Entre otras cosas porque parece que él nunca ha negado que puede ser esa venta dolorosa, ¿no? Y que podía salir, incluso ha explicado que antes de Flick, ¿no? Dudó sobre si abandonar el Barça en época de Xavi. Entonces, yo creo que todo esto son detalles a tener muy en cuenta. Futbolísticamente, yo creo que es un marrón, porque pierdes a un líder en el vestuario, un jugador que ha sido determinante, especialmente en la temporada pasada, no en la otra, para el Barcelona, pero que es innegable que si uno mira el balance de las 4 temporadas, una temporada ha sido a nivel de crack mundial. La primera de Flick. Las otras son algunas mejores, otras peores, muy marcadas por lesiones musculares. El error este año de jugar ese partido, no error, porque yo creo que tampoco aquí quizá nos cebamos un poco, ¿no? Visto con perspectiva, pero jugar ese partido en Estados Unidos con Brasil, cuando sabes que el Barça se tiene que jugar la temporada y ir a muerte, pues quizá no es lo más prudente, ¿no? Pensando en Rafinha, pero los brasileños también lo tienes que poner en contexto. Van a jugar un mundial, ellos piensan en lo mejor para ellos, lo que hemos dicho mil veces, ¿no? Al final el brasileño es difícil frenarlo, ¿no? Cuando juegan con la canariña. Entonces, bueno, son detalles que yo, ostras, yo os voy a decir la verdad. 80, 90 millones que se está hablando, ¿no? Por Rafinha, a día de hoy, un jugador amortizado, 4 años en el Barça, que ha hecho carrera ya en el Barça, que si no es este año, se va a ir el siguiente. Yo creo que no es una mala operación. Porque creo que al mejor Rafinha ya lo hemos visto. ¿Podemos volver a verlo? Sí, por supuesto, no os digo que no. Pero mejor no lo vamos a ver. Eso a mí me da... No soy futurólogo, pero futbolísticamente creo que ya hemos visto lo mejor, que ya es mucho. Pero ¿vamos a volver a ver un Rafinha como el que vimos la primera temporada de Hansi Flick a ese nivel de regularidad? Lo veo complicado. Me da la sensación que el Barça entonces aprovecharía el dinero también para ir al mercado de una forma muy contundente y fichar a ese atacante polivalente. Creo que van por ahí los tiros. Yo sí que tengo la sensación que lo de Julián Álvarez se está apagando.
Ya veremos, el mercado es muy largo y queda mucho y en algún momento volveremos a hablar y se reactivará. Pero a día de hoy yo creo que la cosa se está enfriando un poquito. Y porque, bueno, lo que ya hemos explicado 1000 veces, ¿no? Y que yo no pagaría esas morteradas de dinero un día más, lo vuelvo a repetir. Atentos al tema de Jean Virgile, porque creo que va a entrar aquí con fuerza. Ahí sí que creo que va a entrar con fuerza. Porque es un jugador interesante, es un jugador que conoce la casa, que es de la Masía, es un jugador que lo ha hecho muy bien este año en el Mallorca, que va a salir del Mallorca tras su descenso, que el Barça tiene ahora mismo, ¿no?, el 40% de sus derechos. Al bajar el Mallorca a segunda y rebajarse la cláusula a los 12 millones que tiene el jugador, el Barça le saldría solo por 7,2 millones de euros. Es un precio fantástico. Y es un jugador que da la sensación que va a explotar en cualquier momento. De la Fuente lo tiene en el punto de mira también para el futuro de la selección española, como es normal y como evidentemente pues es lógico. Por lo tanto, vamos a estar atentos a lo que pueda pasar, pero yo creo que van por aquí los tiros y a mí me da la sensación que vamos a tener un verano, cada vez, lo tengo más claro, muy movido en clave mercado Barça. Con este movimiento de Rafinha, con alguna sorpresa más que podamos tener. Deco está de momento reuniéndose con muchos agentes, pero la cosa está ahí con una calma chicha interesante. Vamos a ver por dónde evoluciona. Insisto, no me pondría nada nervioso. Creo que las cosas están en su sitio. Bueno, os envío un abrazo fuerte para todos. Vamos comentando la actualidad aquí en el canal, en el podcast como siempre. Y seguimos. Un abrazo, cuidaros. Adiós.